en un monasterio semiderruido, en lo alto de una montaña que casi siempre amanecía cubierta de neblina. Los monjes custodiaban un objeto del que jamás hablaban en voz alta. Se trataba de un libro encadenado en una cámara subterránea, al que llamaban la Biblia de las Sombras. Nadie sabía quién la había escrito, pero los registros más antiguos hablaban de un clérigo que desapareció entre gritos durante una misa nocturna, y de cómo, en el altar, quedó ese libro como si hubiese brotado de la sangre derramada. El monasterio cayó en abandono, y con los siglos, el lugar fue saqueado, olvidado, cubierto de maleza. Solo quedó la leyenda de que el que abría esa Biblia no volvía a ser el mismo. Mucho tiempo después, un seminarista llamado Esteban, joven, disciplinado pero lleno de dudas sobre la fe, escuchó los rumores de ese libro. En su interior llevaba un miedo constante, la sensación de que cuando rezaba, algo lo escuchaba, pero no respondía a Dios. Con la excusa de investigar reliquias, viajó hasta el monasterio en ruinas y encontró, entre piedras y polvo, una puerta de hierro que no había sido tocada en siglos. La abrió, bajó con una vela y lo vio. El libro estaba intacto, encadenado sí, pero con un cuero tan oscuro que parecía absorber la luz. Las páginas, cuando las rozó, eran frías como mármol. Lo extraño fue que, al tocarlo, sintió un calor en su pecho, como si alguien se alegrara de verlo. Esa noche lo llevó consigo, y por primera vez en mucho tiempo, soñó sin interrupciones. Soñó con pasajes de escritura que no entendía, pero que lo despertaban llorando y con la sensación de haber rezado. Durante los días siguientes, comenzó a abrir la Biblia en secreto. Descubrió que las letras cambiaban cada vez que la miraba, adaptándose a lo que pensaba en ese instante. No eran frases claras, eran insinuaciones. ¿Eres débil, Esteban? Tu reflejo sabe lo que escondes. Dios no te escucha, yo sí. Al principio creyó que era su mente, el estrés, la culpa, pero empezó a notar cosas pequeñas, su sombra en la pared moviéndose con un leve retraso, los espejos devolviéndole un rostro con una sonrisa imperceptible, aunque él estuviera serio. Pronto, no pudo rezar. Cada vez que lo intentaba, las palabras salían distorsionadas, como si su lengua pesara más de lo normal, y en los momentos de silencio, sentía un murmullo que provenía del libro cerrado, como un rezo continuo, lejano, pero en su idioma. Lo más inquietante sucedió una madrugada. Se levantó para beber agua y en el pasillo oscuro vio a alguien parado frente a la ventana. No se asustó porque reconoció su propia silueta. Caminó hacia él creyendo que era un error de la vista, un reflejo en el cristal. Pero cuando extendió la mano, la figura le devolvió la mirada con un gesto de desprecio, como si fuera él mismo, pero más cansado, más viejo, más libre. A partir de esa noche, empezó a confundir lo real con lo reflejado. Había días en que juraba verse sentado leyendo la Biblia, cuando en realidad estaba de pie, mirando desde el marco de la puerta. La sensación de duplicidad lo consumía. ¿Cuál de los dos era el verdadero Esteban? Las desapariciones en el convento comenzaron poco después. Primero un hermano que dormía en la celda contigua. Luego un monje mayor que había escuchado murmullos extraños. Nadie encontraba cuerpos, solo rastros de ceniza en el suelo, como si se hubieran quemado desde dentro. Esteban sabía lo que pasaba. La Biblia se alimentaba. Cada palabra que leía, cada mirada a las páginas, era como abrir una grieta entre él y su reflejo. Y su reflejo, cada vez más sólido, parecía aprender a caminar fuera del vidrio. Una mañana, Esteban despertó con la Biblia sobre su pecho, abierta. No recordaba haberla tocado. El texto brillaba en rojo vivo, y al inclinar la vista alcanzó a leer una sola frase que ya nunca pudo olvidar. Uno de los dos debe quedarse adentro. Nadie volvió a ver a Esteban después de esa noche. Sin embargo, en los pasillos del convento se dice que todavía camina alguien con su rostro, pero los espejos, si se les mira fijamente, muestran la verdad.
Un hombre que grita, golpeando el otro lado del vidrio, atrapado en su propio reflejo.